grabar, sí. A ver, señores, vamos a comenzar con la introducción a la metrología, ¿sí? En el capítulo vamos a ver primero sobre las nociones generales, sobre métodos y medios de medida. En el capítulo 1 tenemos comunidades de medida, definición de la clasificación de los métodos y medidas de control, reconocimiento y manejo de herramientas de medición, error de medición. Aquí tenemos una breve historia de lo que es la metrología. En este caso, sí, tenemos que metro es igual a medición y logos es una ciencia, tratado o estudio en este caso, ¿sí? La metrología es una ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. En la ciencia que tiene por objeto el estudio de los sistemas de pesas y medidas. Entonces, como concepto tenemos que la medición es un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que puedan atribuirse razonablemente a una magnitud. ¿Ok? Como una nota tenemos que la metrología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos relacionados con las mediciones, ¿sí? Cualesquiera que sean sus, perdón, sus incertidumbres de medida y su campo de aplicación. Señores, hasta aquí, ¿qué entendemos que es la metrología? ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos metrología? Lo que es la medición, Sí, sí, sí. eh, ¿Y a Un qué se refiere? sistema de medida. Ya, un sistema de medida, muy bien, sí, basa en eso, sí, está bien. ¿Qué más podríamos decir de la metrología hasta este momento? Que es una ciencia. Es una ciencia que nos sirve para, no simplemente para medir, dice, sacar valores. ¿Qué entienden ustedes de medir? ¿Qué, ustedes en el vehículo, qué van a medir o qué se necesita medir en el vehículo? ¿Qué lleva medida en un vehículo? El voltaje de la batería, de los voltajes podría, de la... Ya, Las holguras entre los pistones y la pared del cilindro. el torque, entre los pistones y la pared del cilindro. Ya, sí, está bien. El torque también va dentro de esto, sí. Lo que nos dice el señor Lima, es medidas, también entrarían de una manera dentro de este estudio, eh, pero hace más básicamente referencia a este tipo de situaciones como son de medidas físicas, que nosotros podamos sacar la medida, no que el multímetro nos da la medida. No sé si me hago entender. Simplemente está bien lo que dijo, sí, pero hace más referencia a algo más, podemos decirlo, práctico, sí, algo nuestro, mira. ¿Qué más podría ser? Está muy bien. ¿Qué más podríamos medir en el motor o en el vehículo, no solo en el motor? comprensión. La velocidad. Compresión, sí, velocidad también, sí, van dentro de estas medidas. Entonces aquí en la siguiente diapositiva, como ustedes pueden observar, tenemos instrumentos de medición. De esos instrumentos, ¿cuáles a ustedes se les hace conocido? ¿Cuál ya lo han visto? ¿Cuál ya lo han usado o no han usado ni uno? Eh, Cuéntenme un poco acerca de estos instrumentos de medición. Hologoscopio. Perdón, perdón, no lo escuché. O sea, no lo entendí, mejor dicho. Hologoscopio. O logoscopio. ¿Cuáles de los que están aquí? No, ahí sí. Ahí. Me equivoqué, ingeniero. Ahí yo sé que me decía el horoscopio, el del Futurama. Ya. Aquí tenemos calibradores, ¿sí? Por lo general, los pie de reyes, en este caso, que también se lo conoce, ¿sí? O niono, o nonio, ¿sí? Tenemos lo que son alexómetros, relojes palpadores, lainas de medición o gauge, y tenemos medidores de profundidad, ¿sí? Y aquí me imagino que son medidores de rosca, ¿sí? Ustedes,
¿en dónde utilizarían uno de estos instrumentos dentro del vehículo? ¿Para qué lo utilizarían? O sea, ustedes, ¿por qué medirían algo? ¿Para qué medirían algo del vehículo? La, la compresión de los ¿Para qué cilindros mide usted la compresión, señor Vega? para ver ¿Qué o cómo por qué? está, la compresión de cada uno de los cilindros, ¿Para qué? ¿Qué saca usted midiendo la compresión? ver si tiene bastante fuerza. En el vehículo. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, ¿Para qué se servirá medir la compresión? Se puede medir la compresión para ver si es que existen fugas en la cámara de combustión. Ya, sí, sí. ¿Cómo usted sabe que tiene fugas la cámara de combustión con el medidor de compresión? Porque en los manuales del vehículo Ya. viene especificado la compresión que tiene que tener el vehículo para un funcionamiento normal, y cuando está bajo las mediciones que especifica es necesario revisar en qué lo provoca. Un ejemplo, señor Montes de Oca, de un vehículo que usted sepa que debe de tener 160 de compresión y está con 120 que no funciona, o el valor que usted piense que sea, o del que usted me está hablando. Eh, Le podría hablar en lo que yo trabajo, en lo que es motores de motocicleta, que prácticamente es lo mismo. Un motor de Exactamente. motocicleta tendría una compresión de mínima de 140, 150 para un funcionamiento óptimo. Al estar entre la compresión de 100 a 120, posibles fugas en la cámara de combustión, y es necesario revisar qué lo provoca con un medidor de fugas. Muy bien, señor Montes de Oca. ¿Y cuáles serían los problemas, posibles problemas de este cilindro, señores? No conteste, señor Montes de Oca. Demos la oportunidad a otro estudiante y luego, si usted puede, lo contesta. Sí, porque ¿Cuáles serían parece el pana que sabe de todo. ¿Cuáles son los posibles problemas? ¿Cuáles serían? ¿Por qué, como ya nos explica el señor Montes de Oca, que pueden haber algunos problemas porque se está fugando la compresión? ¿Cuáles serían esos? ¿Por dónde o por qué lugar se fugaría la compresión? por las válvulas. Muy bien. Porque ¿Otra? Se debería que el desgaste que tienen los rines. Muy bien. ¿Por qué más? Dame un segundo, sigan. ¿Por qué más? Desgaste de los cilindros. Ya, muy bien. El gasto de los cilindros, el gasto de los rines, que podría ser casi lo mismo. Sí. Las válvulas mal asentadas. Válvulas desgastadas, también puede ser asientos de válvulas ya desgastados, ¿sí? En este caso, y algún otro motivo ya dentro de la cámara de combustión. Entonces, lo que nos dice el señor Montes de Oca, el medidor de fuga sería más efectivo que un medidor de compresión. Metemos una presión dentro de la bujía, dentro del cilindro, y revisamos que no exista fuga, ¿sí? Que se mantenga la presión dentro de ese cilindro. Ejemplo más simple que lo podemos hacer es cuando nosotros inflamos un globo, ¿sí? Y lo tenemos, de ejemplo, abierto con nuestra boca, se nos inflan nuestros cachetes y está inflado, mantiene la presión. Pero si dejamos salir por un costado un poco de aire, va a haber la fuga de compresión, entonces en este caso el cilindro ya no está haciendo una buena hermetización, los rines, con la cámara, con las paredes del cilindro en este caso. Y aparte de eso, el aire se fuga y comienza a salir ¿por dónde sale el aire? ¿Por dónde saldría el aire si es que acaso el rin ya no estuviera haciendo nada y estuviera pasando la compresión? Por las paredes del cilindro. Ya, pero por el por dónde, empuje, ¿cómo sé que están saliendo por ahí? Ya sé que con por el nuestro efecto. aparato de medir las fugas, nuestro fugómetro, ya nos da que está bajando la presión. Pero yo, ejemplo, está dañado, yo así le mande aire, un aire mínimo, ejemplo, eh, unos 10 bares le mande en el cilindro, y yo cómo sé que está saliendo. Yo cómo sé por dónde está saliendo, por dónde veo que está saliendo. Díganos, señor Montes de Oca. En caso de ser los rines, se saca la bayoneta del medidor de aceite, y si son los rines va a salir un poco de aire por
donde se inserta la bayoneta del medidor de aceite. Exactamente. Cuando en caso de ser válvulas, ir aire por la válvula de admisión y por la válvula de escape. El ser válvula de escape por el tubo de escape se podría notar la fuga de aire, o también por la entrada que son los de los inyectores, o en caso de carburación por el va a salir aire. Por el cuerpo de por la Ahí hay admisión. también Ya, entonces, ¿cómo hacemos, cómo es la manera correcta de hacer esta prueba? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Cómo tiene que estar el primer cilindro, el yo segundo? lo que Punto muerto superior, punto muerto inferior, en compresión, admisión, en escape. tiene que estar en el punto de compresión, ya que ahí se encuentran cerradas las válvulas. Ya, muy bien, señor Montes. Aquí tenemos un medidor de compresión, ¿sí? Como pueden ver, tenemos un medidor de compresión. Va hacia la manguera, va hacia la bujía, ¿sí? Donde enrosca la bujía, enrosca, ¿sí? Enroscamos y medimos compresión. ¿Cómo medimos compresión? ¿Cómo es la manera correcta de medir compresión? Sacando la bujía. Muy bien, es perfecto. ¿Sí? Es Necesariamente debemos sacar la bujía. Está muy bien. ir aplastando y dando arranque al motor. Se le intercortó, pero a ver, démosle oportunidad a algún otro compañero. Encender el vehículo y ponerle en un pistón, sacarle la bujía y ponerle el medidor de compresión y esperar a que haga la compresión para ver si está bien o no. Eso Ya. se repite en cada cilindro. Primeramente, tenemos que desconectar el cuerpo de aceleración. Tenemos que usar las bobinas. En este caso son bobinas individuales. Un vehículo convencional, desconectamos las bobinas en primer lugar. O si es un cuerpo entero, desconectamos, ¿sí? Para que no haya chispa dentro de los cables. ¿Ok? Y luego sacamos exactamente las bujías y ponemos ahí. Aceleramos el vehículo a fondo para que la entrada de aire sea la mayor posible que pueda tener, ¿sí? Y la presión atmosférica se iguale con donde estemos tomando la comprobación de la fuga o de la compresión del motor. Se le da a fondo, no más contamos hasta 10, soltamos y vemos hasta dónde subió nuestra medida de compresión. Como hemos dicho el señor Montes de acá, está muy bien los rangos y parámetros que se da, ¿sí? Son de 115 a 150, que un motor está con una vida útil en perfecto estado. Si tiene valores menores a estos, menores a 115 es porque ya existe un desgaste, un envejecimiento en las paredes del cilindro, ¿sí? Y estamos teniendo desgaste. ¿Qué pasa si tenemos una compresión muy elevada? ¿Qué pasa si tenemos 180 de compresión en un Suzuki, ejemplo? Las camionetas ya. Un sobrecalentamiento en el motor. ¿Un qué? Se le corta. Habría un sobrecalentamiento en el motor, ya que está trabajando a altas presiones. Exactamente, sí puede ser, o sea, sí hace pero yo quiero saber por qué da tanta compresión. El vehículo funciona, es mi carro, es mi Suzuki, tengo 180 de compresión, va bien, no se me recalienta, nada, está mi carro súper bien. A ratos cuando viajo, pero no se me sopla el empaque. Lo que dice el señor Montes de Oca, exceso de compresión provoca altas temperaturas. Está muy bien, sí, eso pasa. Exceso de entrada de aire. Exceso de no. Habría un desgaste prematuro en todos los componentes móviles del motor. Si hubiese desgaste, y yo le entiendo que si hay desgaste, va a haber fuga. Entonces, yo lo que estoy teniendo es exceso de compresión. Si lo que usted dice sería menos compresión de lo normal. ¿Algún otro compañero? Ayúdenos. Usted, señor Jorge, siga, a ver, dígame. Señor Jorge Jiménez, ¿por qué piensa que un vehículo tenga exceso de compresión?
señor Lima, señor, déjame ver quién más está conectado, si me ayudan, señor Cuango, señor Carmona. Conversemos, señores, hablemos de mecánica. Señor Ceballos, señor Jiménez, ¿por qué piensan que un vehículo tiene exceso de compresión? Dije que para hacer estas mediciones, digamos, tiene que estar el motor caliente o frío. Eh, no, a ver, si está caliente, por lo general los cuerpos se dilatan. Podría que varíe la medición en un motor frío. Sí, podría que varíe. Eh, Se lo aconsejaría, yo le aconsejaría no hacerlo en un motor frío, ya que eh, usted sabe que necesitamos temperatura. Bueno, entonces, preferiría yo hacerlo en un motor caliente, la verdad, la mía, porque ahí es donde está trabajando. Un motor trabaja siempre en esas temperaturas. A mí me gustaría hacer la prueba siempre en un motor caliente. Sería mi opinión. Pero usted la puede hacer en caliente o en frío sin ningún problema. Va a variar el valor. No, ya, gracias. Sí, sí. Pero, a ver, vamos a la pregunta. ¿Por qué piensan que mi Suzuki Uno del 89, ¿por qué tiene 180, 170 nomás, pongable ya, de compresión? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿No hay una mezcla estequiométrica? No tiene nada que ver la mezcla porque el vehículo está apagado. Tenemos puesto el medidor de compresión, no hay explosión, no hay nada, eso no tiene nada que ver. ¿Por qué hay desgaste en las vías de válvulas? Exceso, si hay desgaste va a haber fuga de compresión. Porque el espacio entre los anillos, entre el pistón y la pared del cilindro es mínimo y logra cerrar bien todas las aberturas para que no existan fugas de aire. Por ahí va, señor Montes de Oca, sí. Eso, para usted reparar un motor, tiene que repararlo con la medida de luz del anillo, la que le da, como usted dijo, el manual. Así se trabaja, la que da el manual de reparación. ¿Qué es lo que pasa, señores? ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos eso de compresión? Nos puede decir que la cabeza, sí, el bloque, el cabezote está demasiadamente cepillado. Cada vez que ustedes cepillan, desgastamos material de nuestra cabeza, de nuestro cabezote, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Si la cámara era de esta, o sea, la presión que había, ejemplo, era de así como cerrar nuestras manos, pero como ya le desgastamos, se va a hacer más pequeña, ¿sí? Vamos a cerrar más la mano. Si le cerramos más, vamos a tener más cerrada, ¿no? Entonces vamos a tener exceso de compresión, como dijo, sí, puede ser que se reparó los anillos, está también muy bien lo que dice, puede ser una causa del exceso de compresión, pero más hace referencia a la cámara de combustión que tenemos, que ya viene a ser más pequeña cada vez. Entonces, en este caso, provoca, como dijo el señor Montes de Oca, sí, provoca exceso de temperatura, que es lo que pasa cada vez que nosotros cepillamos un vehículo, el cabezote, sí, a veces tenemos problemas de recalentamiento y no sabemos qué es, que es el termostato, saque el termostato, veamos qué pasa, sigue calentando, volvamos a cepillar, asentamos mal el cabezote y nos damos cuenta que en realidad la cabeza, o sea, el cabezote está demasiadamente cepillado y no podemos tener mucho exceso de compresión que provoca este tipo de situaciones dentro del vehículo. ¿Alguna otra pregunta, otra consulta dentro de las herramientas que podemos utilizar para diagnosticar o medir, como les digo, una reparación? Más se utiliza estos instrumentos dentro de una medición, dentro de una reparación. Ya que cuando mandamos al rectificador, yo he visto que la mayoría de gente que hace aquí le confía todo al rectificador y lo que hacemos es el mecánico armar. Y muchas veces no es así, sí, debemos tomar nuestras medidas, revisar algunas holguras, algunos parámetros, para poder dar una buena reparación. Porque hay carros que yo veo que reparan, yo he visto, se los juro, en mecánicas he visto que reparan, y ya los veo andando y humean. Un carro recién reparado no puede estar humeando. Un carro recién reparado no puede estar sin fuerza. Un carro recién reparado no puede tener ningún problema, sí. Porque ustedes le están dando la vida útil de nuevo, sí. Entonces, en este caso,
yo les hago una pregunta, ¿sí? Los que tienen vehículo, ¿qué tipo de aceite le ponen y por qué ese tipo de aceite? Señor Lima, usted me sale aquí al ladito mío. Señor Lima, usted tiene una D-Max, lo he visto. ¿Qué aceite le pone? Señor Quesada, usted le vi que tiene un Suzuki. ¿Por qué le pone ese aceite? ¿Y qué aceite le Pues pone? yo siempre, ingeniero, le he puesto a mis carros del Kendall 2050. Le pongo Kendall porque no sé, yo le pido confianza al aceite. Ya, bueno, la marca no Le importaría en este pongo, caso. Sí, está bien. El de titanio yo le líquido pongo, creo que por es. ejemplo, el de 5000 y le cambio a los 4500 máximo. Con eso uno se ayuda a mantenerle la vida útil del motor. ¿Y le ha funcionado eso, señor Quesada? Hasta el momento yo no he reparado nunca un carro. Yo siempre ya los he vendido. Ah, para que lo repare el otro. Ahora el carro no sabría decir, pero claro. Pero no sé, yo le tengo confianza a ese aceite. O sea, cuando recién se compra un carro, se pone un tipo de aceite. No recuerdo el grado de aceite cuando recién se lo compras a cierto límite, Ah, dependiendo del claro, cuidado. cuando es nuevo de casa viene con 5W30, sí, viene con aceite súper Eso, liviano. Sí, sí. de ahí ya se empieza a poner el de 20W50. De un 1030, de ahí un 1040, un 540 y se va subiendo. 1530 que es para diésel y situaciones así. Claro. Yo tuve un Volkswagen Golf del 95 que todo el tiempo le puse 1030 de cualquier marca. No me fijaba en la marca simplemente. Bueno, tampoco le ponía SBP, tampoco eso nunca le ponía. Eso no le ponía. Ni aceite de cocina, nada de eso. Ya lo que hice un Golden, un Amalie, uno de estos de titanio líquido, de esos así, pero 1030, 95. ¿Qué dice usted, señor Quesada, ya que nos contestó a su Suzuki 2002, creo que me dijo que era? Yo le digo, póngale un aceite de 1030. ¿Le pone? No, ¿Por qué? ya está enseñado con el 2050. Y si lo reparamos a su vehículo, está nuevito, O reparado. sea, a ver, a mí el Suzuki, bueno, no el Suzuki, tiene mi papá una Datsun, una 1000, esa sí está bajando aceite, le puse 2050 más el aditivo, pero igual en unos 2500 kilómetros ya se lo acaba ya el aceite. Estaba por probarle, ponerles hay otro aceite, El otra 40, marca, no recuerdo el nombre. ¿Mandé? 40 ya. Eso, no, hay otro aceite que se les pone en vez de 40, que es más efectivo que el 40. Avisará, contará,nos ese secreto para aprender. Déjame ver, por aquí lo tengo registrado ese asunto. A ver, Pero nos se le cuenta. pone 25W60, ese le pone del Castrol. A mí es bueno. Ya. 25W60, sí, más alta, más grado de temperatura y más denso. Sí, está bien. Claro, a veces le ayuda cuando todavía no está muy dañado los anillos. Sabe taponearle y le aguantaría más o menos de unos 20 a 25,000 kilómetros más sin darle problema con ese mismo aceite. Reparémosla ahora en este ciclo, pues esa de Apso, aquí con todo el curso. Al Suzuki lo quiero pintar. No, no, reparémoslo. Ahí en carrocerías lo pinta Suzuki. A la Datsun reparémosla. No, el Suzuki también, verá, el Suzuki también creo me está bajando aceite porque le pongo un galón y yo cuando le cambio aceite, le cambio, más o menos me sale un medio galón, no sale más. ¿Por qué será? ¿Qué dicen, compañeros? ¿Por qué será que Ya consume está aceite el gastando carro? aceite. ¿Por qué será que consume aceite el vehículo? Anual. Posibles fallas. Ya está viejo. Es 2012, no es tan viejo. Hay más viejos si no consumen. No tiene el chofer. Depende cómo lo maneje. Ya, en Le serio, en dan serio. anillo. A ver, en serio, ¿por qué? ¿Por qué piensan ustedes que se está consumiendo mecánicamente? Porque las paredes de los cilindros ya están demasiado desgastadas y hay fugas. Ahí hay una fuga. O, si no, o sea, otra puede ser Como que fuera Dios. el cabezote esté, ¿cómo se llama? Me olvidé. La culata, Ya, deformado. claro, eso Básica puede ser que esté. estructura de los empaques. Los empaques no se le intercorta, señor Mentos de Oca. Los empaques me dijo que antes de eso.
puede ser un problema muy básico y sencillamente cambiando los empaques se solucionaría la fuga de aceite, pero en caso de que no sea eso, un posible desgaste entre las paredes del cilindro, o también puede ser que las válvulas como no está cerrando bien los anillos, las paredes del cilindro, se esté fugando por las válvulas. Ya, muy bien, está muy bien Se todos esté los quemando. posibles causas que damos y hacemos ver que puede ser que el señor Quesada esté fugando el aceite, esté perdiendo aceite de su vehículo, pero estamos mal, estamos diagnosticando mal porque tenemos que basarnos en algún valor, en algún dato. Lo que estábamos conversando, medir la compresión. Si medimos compresión y la compresión es muy baja, lo que dicen ustedes, cilindros, ¿sí? Porque está desgastando aceite, no hay más. Otra puede ser que también el empaque del cabezote, como dices, sí está ya fisurado por ahí, no mezclado con el aceite, pero por la temperatura por ahí está fugando aceite, estamos perdiendo aceite por algún retén, algún retenedor, tenemos alguna pérdida de aceite, ¿sí? Entonces, para dar el diagnóstico, siempre hacer las pruebas antes y luego sí ver las posibles causas, que ya las dijimos, las sabemos y las dijimos, pero tenemos que ir directamente, el por qué y cómo, con nuestras herramientas de diagnóstico. La experiencia que tienen algunos mecánicos es incomparable con algunos equipos de diagnóstico, sí, pero es necesario irnos acostumbrando a este tipo de realización para dar un diagnóstico. ¿Sí? Está muy bien, señores, les felicito si saben la mayoría de mecánica. Está muy bien, me gusta. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Que la división de la mecánica, perdón, división de la metrología, tenemos que se divide en científica, legal, industrial. La científica que nos da para investigar posibles fallas, o porque yo, ejemplo, fabrico árboles de leva para los Suzukis y mis árboles de leva ni 100.000 kilómetros está desgastado ya. Tiene que cambiar el árbol de leva, ¿sí? Sería algo científico, porque algo en el ámbito legal oficial de las mediciones, todos los instrumentos, todas las fabricaciones que ustedes quieran hacer dentro de un parámetro de medidas, tienen que cumplirlas, ¿sí? Ejemplo, si vamos a hacer bielas para Suzukis, debemos hacer las bielas con las medidas que da el fabricante de este tipo de vehículos. Si no, vamos a hacer nosotros una biela más grande o más pequeña porque quisimos, ¿no? ¿Sí? Y lo industrial, ¿sí? Tenemos que todas las actividades metrológicas que necesitan la industria para cumplir sus objetivos y funciones, ¿sí? Porque medir es importante para poder desarrollar distintos elementos dentro de la mecánica. Tenemos como el sistema de unidades, ¿sí? Que me ayuda con la lectura de esta diapositiva para que no se aburran ni se duerman. Yo, ingeniero. ¿Leo nomás, Inge? Lea, Tomás, por favor. Perdón. Ya. Sistema, unidades de medida, sistema de unidades. Existen algunos tipos de sistemas de unidades. Los más comunes que se utilizan para el estudio es el sistema internacional y el sistema inglés. Conjunto de unidades básicos y de unidades derivadas definidas de acuerdo con reglas dadas por un sistema de magnitudes dado. La necesidad de establecer un sistema único capaz de superar las dificultades existentes de uso internacional coherente y que abarcará todos los campos del saber, obligó a elaborar recomendaciones para la creación y adopción de un nuevo sistema de unidades, que resultó el Sistema Internacional de las Unidades. ¿Sistema internacional? Sí, sistema internacional. Entonces tenemos, muchas gracias, tenemos comunidades de medida. En el sistema internacional se dividen en dos clases, comunidades básicas y unidades derivadas. ¿Sí? Por lo general, nosotros usamos el sistema de unidades del sistema internacional, ¿sí? Y no las del sistema inglés que están dadas en pulgadas, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos las magnitudes derivadas, sus nombres y sus símbolos. Entonces, tenemos como magnitud derivada la superficie, el metro cuadrado, y el símbolo que es una M,
elevada al cuadrado. Volumen, metro cúbico, m y un 3. Volumen, metro velocidad, metros por segundos. Aceleración, metros por segundos al cuadrado. Y la densidad, kilogramo por metro cúbico. ¿Ok? En las unidades de medida también tenemos un ejemplo de unidades derivadas, con nombres especiales y símbolos. Tenemos aquí la frecuencia, la fuerza, la presión, ¿sí? Dada en hertz, en newtons y en pascales. Y sus símbolos abreviados. Tenemos la energía del trabajo, tenemos joules, con la letra J, la potencia en watt, con W, las resistencias eléctricas en ohmios, el símbolo de ohmios, actividad radionucliodos, dice. Valqueret, BQ, ¿sí? Diodos, el Gray, diodos equivalentes, Seisberg, SB, ¿sí? Por lo general estos tres últimos no se los utiliza, ni se los ve, ni se los analiza dentro de los estudios que se tienen, ¿sí? Entonces tenemos aquí los múltiplos decimales de las unidades del sistema internacional. Entonces, si tenemos deca, sabemos que es un 0. Si tenemos hecto, tenemos que son 2 ceros. Más o menos así hace la referencia, ¿sí? Los 10, 100, 1000 y sucesivamente. Aquí tenemos, en este caso, ejemplo 6.5 por 10 a la 1 sería deca. Si pongo 6.5 por 10 a la 9, sería giga. O sería representado con la G, ¿sí? La letra G. Esto de aquí son los múltiplos decimales de las unidades. Y tenemos así mismo los submúltiplos de los decimales de las unidades, que tenemos deci, centi, mili, micro, nano, pico, feto. ¿Ok? En este caso, en los submúltiplos tenemos que va el 0, una coma y el 1. Contamos los ceros antes de la coma, ¿sí? Todos los ceros antes de la coma quieran los ceros después de la coma. Perdón, un ratito, se me apaga la compu. No, se me quiere reiniciar la compu. Bueno, no le pongamos atención ahorita a esto. Ya. Sí, entonces, me estaba explicando que para 1 son los ceros después del 1 y los ceros antes del 1, ¿sí? Que nos determinan los submúltiplos de las unidades, ¿ok? Como unidades aceptadas que no son del sistema internacional, tenemos el minuto, la hora, el día, el grado, e igual el minuto, el segundo, el litro, la tonelada, Neper, electrovolts y hectárea, ¿sí? Tenemos que un minuto es igual a 100 segundos, una hora es igual a 3600 segundos, un día son 86.400 segundos, ¿sí? Un grado es pi por 180 radianes. Asimismo, tenemos algunas unidades automotrices, ¿sí? Dentro de estas unidades, la mayoría de las unidades nos vienen dadas en pulgadas, ¿sí? Con el sistema de medidas inglés. En esta parte, por favor, algún estudiante, ayúdeme con la lectura. Yo, ingeniero. Le escuchamos. Sistema de medida inglés. El sistema inglés de unidades son medidas no métricas que se utilizan actualmente en los Estados Unidos y en muchos territorios de habla inglesa, como el Reino Unido. Pero existen discrepancias entre los sistemas de Estados Unidos e Inglaterra. La mayoría de los países del mundo utilizan el metro como unidades de longitud. Esas medidas se llaman inglesas y tienen nombres de los que nosotros usamos. Las unidades del sistema inglés de medidas de longitud son la milla y la pulgada.
es la milla, la yarda, el pie y la pulgada, ¿sí? Ejemplo, en otros países no toman el kilometraje del vehículo en kilómetros, cabe la redundancia, ¿sí? Sino en millas. En millas, ¿sí? La yarda, compramos aquí actualmente, compramos lo que son las telas, se compra en yardas, ¿sí? Usted no va y dice, bueno, véndame una yarda de soga, de alambre, ¿no? Metro de alambre, ¿sí? Simplemente en las telas, aproximadamente, ¿sí? Creo que una yarda son 95 centímetros, ¿sí? El pie y lo que es la pulgada, ¿sí? Nosotros nos interesa más en este caso, como mecánicos, saber las pulgadas, ¿sí? Porque muchas de las llaves o algunos pernos o tuercas no son en milimétricos, sino ya serían en pulgadas. Vendría un 3/16, un 5/8 y situaciones así que vienen a ser aproximadamente un 13, un 17, situaciones así. ¿Ok? Vamos a ver eso y cómo transformar para saber, ¿sí? Tenemos según las unidades automotrices, según las unidades del sistema inglés de medidas de longitud, son la milla, la yarda, el pie y la pulgada, ¿sí? La milla equivale a 1.609 metros, la yarda equivale a, me he equivocado, a 0.914 metros, ¿sí? El pie equivale a 0.305 metros y a 3.5 centímetros. La pulgada equivale a 0.0244 metros, 2.54 centímetros o 25.4 milímetros. Pues aquí nos dan los valores, ejemplo. Nosotros queremos transformar un valor en metros, ¿sí? Que tenemos, podemos transformarlo viceversa a pulgadas. O las pulgadas, transformarlas a metros, centímetros o milímetros, ¿sí? Si se busca convertir medidas del sistema métrico a las del sistema inglés, se hace una división. Por ejemplo, del kilómetro a millas. 3.218 kilómetros es igual a 3. Sí, dividimos para el valor que nos da en millas. Una milla equivale, si sabemos hacer esto, ¿no? Si sabemos hacer transformar, si sabemos transformar unidades, ¿no? Señores. Tenemos el valor, lo multiplicamos por el siguiente valor, ¿sí? Si en este caso tenemos que transformar kilómetros, ¿sí? Aquí va a kilómetros, ¿sí? Y tenemos que 1 kilómetro, y aquí va lo que es la milla. Perdón, es al revés, ¿sí? Sí saben transformar unidades, ¿no? Sí. No se les hace complicado esto, ¿no? Simplemente el valor que nos pide lo ponemos debajo para poder simplificar y nos quede en el valor que deseamos, ¿ok? Entonces nos dice que 3.218 kilómetros dividido para 1.609 es igual a 2 millas, ¿sí? Y ahora déjame un ratito cómo regreso mi mouse. Ya, bueno. Tenemos, si se quiere convertir medidas del sistema inglés al sistema métrico, se multiplica, en cambio, en este caso. Por ejemplo, de millas a kilómetros. Nos dan el valor en millas y lo queremos transformar a kilómetros, multiplicamos 2 millas por 1.609, que es igual a 3.218 kilómetros. ¿Sí? Simplemente hacemos las variantes, la diferencia entre los valores. ¿Sí? Si nos dan un valor, ¿sí? En este caso de las millas, si tenemos que 2 millas, queremos transformar 2 millas, ¿sí? Que nos dice multiplicamos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué nos dice? Que una milla es
1.609 kilómetros. ¿Sí? Entonces, millas, con millas se elimina, multiplicamos este por este y dividimos para 1, nos da el valor que nos sale. No sé si está entendible, sí, para que quede claro, ¿no? Señores, ¿alguna duda en la transformación de unidades? Ya. Entonces tenemos las unidades de longitud. Tenemos que una milla, como pueden ver, es 1.609 metros, ¿sí? Un pie es, el pie se lo identifica con FB, ¿sí? Y tenemos 30.47 centímetros. Y así tenemos todas las unidades con sus equivalencias para poder transformar. Las equivalencias de masa, tenemos que un kilogramo, ¿sí? Es igual a 1000 gramos, una libra es igual a 453.59 gramos, una libra. Y asimismo, si deseamos transformar de uno o del otro, o viceversa, ¿sí? Para uno se divide o para el otro se multiplica. Para que no se confundan, hacemos como hicimos en el antes, ¿sí? Las medidas queden en la parte de abajo o lo que queremos transformar para que se puedan eliminar. ¿Ok? Y el valor que deseamos que quede debe quedar en la parte del denominador. Aquí mismo en las unidades del tiempo tenemos que un año son 365 días. ¿Sí? Un día son 24 horas, una hora 60 minutos, un minuto 60 segundos y una hora son 3600 segundos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Para convertir. ¿Qué es lo que nos dice? A veces es necesario convertir las unidades a otras para tener uniformidad de unidades y que éste quede en el mismo sistema. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? Convertir 35 millas a metros. ¿Cómo hacemos, señores? Creo que nos decía, si es que queremos transformar de millas a metros, ¿qué es lo que nos pide? Tenemos que multiplicar, ¿ok? Pues aquí está multiplicando. Aquí está multiplicando, ¿sí ven? Se simplifican las millas con las millas y nos queda el valor en metros. Multiplicamos 35 por 1609. Dividimos para 1, que quedaría el valor que nos da, ¿sí? Y nos da que tenemos 56.315 metros. Señores estudiantes, ¿dudas, preguntas hasta este momento? Señores estudiantes, ¿alguna pregunta, alguna duda? Ok. En una hojita, transformen el siguiente problema. Ya está dado aquí. Nos dice, un segundito, hasta que encuentren ustedes. ¿Qué para ahorita, Inge? Sí. Hay un papelito ahí rapidito en su mano. Convertir 2 años a segundos, dice, estaba facilito el siguiente problema. Denme el valor de 2 años en segundos. Sale 63.072.000 segundos. Sí, está muy bien. Está muy bien, señor Quesada, creo que fue, ¿no? Sí, ingeniero.
Ahora dejemos que el resto saque el mismo valor. Compañeros, ¿alguien más? ¿Alguien le dio otro valor? Señor, vamos a ver, señor Jiménez, ¿qué valor le dio? Carmona, Urcuango, señor Ceballos, señor Jiménez, Roby, señor Jiménez Jorge, señor Maya, Marcelo, señor Roberto, señor Castro, señor Montes de Oca, señor Espinosa, señor Pesantes, Armijos, señor Lima. ¿Qué valor les dio a ustedes, señores? A mí me salió 63.072.000. Está bien, pero leyó Más mal leyó 63 mal millones 072.000. Ya, muy bien. Todo bien. Otro compañero. Otro compañero, hay dos respuestas de las mismas. ¿Estarán bien? ¿Estarán mal? Sí, están bien, es la misma respuesta. Ya, Sí, ¿cómo hizo, está señor bien, es la misma Ceballos? respuesta. ¿Cómo hizo, señor Ceballos? Convertí el año en días, luego horas, minutos y segundos, los 2 años. Ya está muy bien. Aquí está. No sé si le alcanzan a ver. Sí. Tenemos 2 años. Sí, convertimos 2 años. Tenemos que un año son 65 días. Como les dije, siempre tenemos que tener la unidad para poder simplificar. El día, con el día, un día que viene a ser, 63 millones, entiendo. ajá, 24 horas. Estabas hablando. Está ayudando, la señora le está ayudando. Va a salir aprendiendo más mecánica la Está señora peleando, que el propio. está peleando con la mujer. No hace bien, no puede transformar los años a minutos y segundos. Entonces tenemos que las horas queda con una hora que son 60 minutos y dejamos que un minuto son 60 segundos. Entonces la respuesta nos da en segundos porque es la única unidad que queda. ¿Ok? No creo hacer más énfasis en este tipo de actividad, ya que es algo que lo vemos siempre, ¿sí? Que esto nos han dado siempre. No le veo necesario. Perdón, se colgó la computadora. No veo necesario refutar mucho en este tipo de actividad, ya que como ustedes ven no es cosa del otro mundo, es cosa sencilla, ¿sí? Cuando podemos realizar este tipo de transformaciones. Dentro de esto tenemos dentro de las unidades automotrices tenemos unidades y medidas empleadas en los talleres. Ayúdenme con la lectura. Cualquier estudiante, por favor. ¿Puedo ir? Claro, no hay problema. Las unidades y medidas empleadas en los talleres. En los talleres industriales, la unidad de medidas es el milímetro. Por tanto, en los dibujos del taller no es preciso especificar las unidades de las medidas escritas más que cuando éstas se den en unidades distintas del milímetro. Por ejemplo, para expresar 17 milímetros, escribiremos simplemente 17. En cambio, si necesita expresar 35 metros, escribiremos 35 m. Esto podríamos evitarlo expresando esta apreciación en 35.000, que significa 35.000 milímetros. Es muy frecuente tener que expresar medidas en pulgadas inglesas. La pulgada inglesa equivale a 2 a 25.4 milímetros y se indica con dos comillas en la parte superior derecha del número. Por ejemplo, 2 se lee de 2 pulgadas, 3 octavos se lee 3 octavos de pulgada. Gracias, señor Cuango. Creo que nos dice, señores, podemos, ejemplo, si ustedes les dan una medida de este índole, ¿sí?
indiferentemente, se supone que ya debemos saber que está dado en milímetros, ¿sí? Para que sepamos qué tipo de unidades, ¿sí? 35 metros, dicen, sí, 35 M, pero si le dan 35, serían 35 metros, pero está dando en milímetros, 35.000 milímetros, ¿sí? Las pulgadas se las representa, como todos sabemos, con comillas encima del número, ¿sí? Y se lee el 3/8 de pulgada, ¿sí? Si tuviéramos 9/16 con pulgadas, ¿cómo se leería? 9/16 pulgadas, ¿ok? Señores, ¿alguna pregunta, alguna duda en este aspecto, en esta parte de la materia? Simplemente son transformación de unidades, ¿sí? Transformación de unidades, ¿sí? Entonces tenemos la pulgada. La pulgada inglesa también se divide en partes pequeñas, a través de fracciones comunes o decimales, las cuales se obtienen dividiéndola en un cierto número de proporciones similares. Las fracciones más utilizadas son las medidas un medio, un cuarto, un octavo, 16, un 16avo, 32avos, ¿sí? Un 32avos, y seguramente y 60 y, 64 avos, ¿sí? Cuando se requiere de emplear fracciones más pequeñas, se usa el sistema decimal, es decir, dividirla en decimales, centésimas, milésimas y 10 milésimas de pulgada. Entonces la pulgada siempre está dividida, ¿sí? Dentro de esta, sí, aquí tenemos un cuarto de pulgada, un medio de pulgada, como pueden ver en la parte de acá arriba, ¿sí? Y esta parte, ejemplo, esta línea la dividen en un cuarto, que vendría a ser la mitad de todo esto. ¿Ok? Para que quede el ejemplo, ¿ok? Y este cuarto de pulgada, ¿sí? Este cuarto de pulgada se lo divide a sí mismo, se lo divide en la mitad. Cada una de las mitades vendrían a ser un octavo de pulgada. Si es desde 0 hasta este valor, sería un octavo. Y si es desde 0 hasta este valor, sería 3 octavos. ¿Por qué? 1, 2 y 3 octavos de esta media pulgada, ¿sí? No sé si está quedándoles claro cómo poder medir en pulgadas. Señores. Y si es que un octavo, ya si es que está dividida la media pulgada en octavos, ¿sí? Está dividida en octavos. ¿Cuál es el valor que sigue? En un 16avo. Cada octavo viene a ser la mitad, que viene a ser un 16avo. Hasta este valor que tenemos, que es media pulgada. Lo mismo se repite con el resto de la otra media pulgada que tenemos aquí. Como pueden ver, tenemos de 0, otro color. Denme un segundo. Un azul, no. ¿Qué color podemos poner? Ya tenemos este café. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? De 0. Acá tenemos una pulgada, señores. Y si queremos dividir la pulgada, se va a dividir en la mitad, se divide y tenemos un medio de pulgada. Entonces yo les digo, bueno, mídanme este esfero en pulgadas. ¿Sí? Cogemos con nuestro medidor, con nuestro calibrador en este caso, y vamos a ver cuántas pulgadas nos dan. Entonces, ejemplo, tenemos que el esfero mide desde aquí hasta aquí. Entonces tenemos que este esfero mide 7/16avos de pulgada. No sé si quedó claro, señores, el valor de las pulgadas. No sé si, como les expliqué, se entiende mejor o ya se la sabían de otra manera.
para las pulgadas. Señores. Más o menos. No, dije la pulgada, yo no entiendo ahí. Perdón. ¿Qué no entendió, señor Urcongo? Perdón, un ratito. ¿Qué no entendió? ¿Cómo se mide la pulgada? No lo entendí muy bien. No lo escuché, no, se le intercontroló la señal, por eso no lo escuché. Aquí tenemos un calibrador o pie de rey. Digo que Diga, le escucho. no entendí la división de la pulgada. Esa no entendí muy bien ahí en Todo, no entendió nada de la pulgada. gráfico que estaba. A ver, no sé si será más fácil así. Escucharán. Tenemos la pulgada que va de aquí hasta aquí. Pues a sacar cada pulgada, los valores de pulgada siempre están dados en cada mitad. ¿Sí? Como podemos ver, la pulgada tiene, a la mitad viene a ser un medio de pulgada. ¿Sí? Yo les hice el ejemplo solo de la media pulgada. En este caso, esta mitad se divide en mitad. Entonces, que esta mitad la dividimos, que tenemos aquí, ¿sí? Tenemos que viene a ser un cuarto, desde el 0 aquí viene a ser un cuarto, aquí viene a ser un medio, y aquí viene a ser 3/4 de pulgada. Perdón, 2/4 de pulgada, aquí está, sí, aquí está, 2/4 de pulgada, y 3/4 de pulgada, y 4/4 de pulgada, que está dividida. Con otro color, azul del Emelec. Estas pulgadas se dividen en la mitad. Tenemos aquí la mitad, tenemos aquí la mitad, de aquí a acá, esta es la mitad, de aquí a acá, esta es la mitad. ¿Qué es lo que nos da? Que tenemos del 0, ya después de un cuarto tenemos 1/8 de pulgada. Luego ya no tenemos un cuarto, sino tenemos 2/8 de pulgada. La siguiente sería, si se dan cuenta que es 3/8 de pulgada, la siguiente vendría a ser 4/8 de pulgada, 5/8 de pulgada, 6/8 de pulgada y 7/8 de pulgada y 8/8 de pulgada. Y tenemos, aparte de esto, tenemos divisiones. Tenemos divisiones igual en la mitad. ¿Qué color le ponemos? Un amarillo Barcelona, pongamos. Tenemos en la mitad, del 0 al 1/8, tenemos la mitad, que viene a ser un 16avo. Tenemos la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad y la mitad. Tenemos un 16avo hasta 16/16. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 veces hemos dividido la pulgada. No sé si ya quedó claro. Sí, ingeniero, ya lo entendí. Sí, ya lo entendí. Para todos, está bien, sí, para todos, está súper bien. Entonces, como estaba diciendo, aquí tenemos un calibrador, ¿sí? Un pie de rey, un nonio, ¿sí? En este caso, está dado, tenemos centímetros en la parte de abajo y tenemos pulgadas en la parte de arriba. Entonces, como yo decía, vamos a medir este esfero, ¿sí? De mi señora esposa. Vamos a medir el esfero rosadito. Me va a faltar calibrador. Me sale que tengo 14 centímetros con 60
2 milímetros. 14 centímetros con 62 milímetros tiene esta esfera. ¿Sí? Me da la medida, este calibrador me da la medida más exacta, porque nosotros tenemos una regla y a veces nos da en medio de donde no está señalado la regla, pero este sí nos da todas las líneas. ¿Ok? En este caso el calibrador. Hasta aquí, señores, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Señores estudiantes, ¿tienen alguna pregunta? No, ninguna. Ok, esperemos así sea, ¿no? Entonces tenemos dentro de las unidades automotrices, tenemos para las mediciones de la electricidad, lo que hablaba el señor Lima, ¿sí? En los talleres ecuacionales se consideran las siguientes unidades, como el voltio, el amperio, el ohmio y el vatio. ¿Qué es lo que nos dice? Que en ohmios tenemos para medir la tensión eléctrica, los amperios para medir la intensidad de la corriente eléctrica, los ohmios para medir la resistencia eléctrica y los vatios para medir el potencial eléctrico. Estos valores los podemos calcular, sí, los podemos calcular en electrónica y cosas de esto, ¿sí? Sacar el potencial eléctrico de cualquier problema o ejercicio dentro de la materia. Tenemos la clasificación de los instrumentos de medida. Los instrumentos de medida que se utilizan para realizar las medidas se pueden clasificar en 3 grupos. Medidores, comparadores, verificadores. Dentro de los medidores tenemos que son los aparatos encargados de comparar la dimensión que se desea medir con las unidades de medida. A este grupo preferencial, las reglas, los flexómetros, los calibres, etc. ¿Sí? Los comprobadores tenemos que se utilizan fundamentalmente para comparar dimensiones. Los verificadores no se utilizan para la realización de medidas, sino para comparar si una dimensión se encuentra o no dentro de ciertos límites. ¿Ok? Pregunta. ¿Qué elemento del vehículo tiene una medida donde ya cumple su vida útil y tenemos que reemplazarla porque ya cumplió la vida útil? La medida ya no es la indicada por el fabricante. Aparte del motor, ya no hablemos del motor. Algo tan básico y elemental. Las pastillas. Las pastillas se desgastan, suenan y se cambian. No nos dice hasta 3 centímetros de medida la pastilla cambia. Va por ahí, sí, señor Vega, va por ahí, pero no son las pastillas. No lo escuchamos, señor Lima, no lo escuchamos, señor Montes de Oca. Calibrador de aire. El ventilador de aire. El ventilador de aire se quema siendo electroventilador, se cambia o se repara y siendo manual, o sea, mecánicamente, si es que se rompe una aspira, se cambia, ¿no? ¿El disco de la llanta? Ya los discos, sí, muy bien. ¿Por qué los discos? No es de la llanta, sino el disco de freno. ¿Qué es lo que dice el disco de freno, señor Maya? Que ya que por lo que tienen las pastillas lo va desgastando hasta que ya queda muy finito, entonces ya no puede seguir porque se triza o se quiebra, se desgasta demasiado. ¿Usted cómo sabe que va a pasar eso porque se desgastó?
¿Cómo sabe usted que se desgastó o que se va a trizar o posible trizadura? Usted solo cuando llegan al taller ya trizados, usted va a cambiar. Por las especificaciones que vienen en el manual. El disco viene específicamente en el disco mismo, viene una medida, no sé si se han dado cuenta, viene un número especificado que viene dado en milímetros y medimos, sí, en este caso viene dado el espesor, en los discos viene dado el espesor, sí, esto es el disco, ejemplo, sí, este viene dado el espesor, esta parte es el espesor, sí, si es que ya no tienes espesor, el disco puede pasar todo lo que usted dijo, se triza, se fisura. En los tambores viene dado el diámetro nominal que tiene que tener para poder ser útil. ¿Qué es lo que pasa cuando ya no tiene este diámetro? Ponen pastillas, zapatas a sobre medida, algo que no se debe hacer. ¿Sí? Básicamente era esto lo que debíamos nosotros siempre analizar. Cada vez que cambiamos o vemos que un disco o un tambor está demasiadamente desgastado, ¿sí? Podemos decir que hay que cambiar, pero ¿cómo le refutamos esta respuesta a nuestro cliente? Simplemente cogemos y medimos, como viene especificado, escrito en el tambor o en el disco, y no da la medida, pues tiene que cambiar. Muchas veces he visto que cambian porque dicen que está pandeado, que está torcido, bueno, también se puede cambiar por ese motivo, así el espesor sea el indicado. Porque cuando se rectifica no se corrige este tipo de anomalía en la rectificación. ¿Sí? Cuando está torcido el disco, así es la palabra. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Entonces tenemos como unidades de medida, tenemos aquí lo que es el calibrador, tenemos un micrómetro. Denme un segundito. Bueno, se quedó en micrómetro ya, hasta que reacciona la computadora. Dice que es un instrumento de medición cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrómetro, ¿sí? Que sirve para medir con alta precisión del orden de centésimas de milímetros, 0,01 milímetros, y de milésimas de milímetros, 0,001 milímetros, micras, las dimensiones de un objeto. Aquí vamos a ver, está midiendo una válvula, ¿sí? Esta parte de aquí se mueve y aparte esta de aquí se mueve para las milésimas de milímetros. Entonces podemos dar un valor exacto, ¿sí? Un valor exacto. Para poder realizar este tipo de medidas, no debe de quedar muy ajustado, ¿sí? Donde no salga nuestro micrómetro, ¿sí? Simplemente que entre y salga justo. Siempre en el centro, ya en este caso de la válvula, que es un cilindro, ¿sí? Aparte. En el micrómetro, en el calibrador, la regla de instrumentos es graduada en milímetros. La escala del niono está dividida en 50 partes o 0,02 milímetros y cada quinta parte está numerada de 1 a 10. ¿Qué significa decimales? ¿Sí? Como dije, 14,65 milímetros. ¿Sí? Si no fueras 146 centímetros, 0,06 milímetros. ¿Sí? Examinando el ejemplo de arriba, constatamos que el 0 en la escala de escala móvil de la graduación 13 milímetros, recorriendo, ¿sí? Aquí está 13 en el ejemplo, recorriendo con los ojos las extensiones de las escalas móviles, vemos que la graduación que coincide con una graduación cualquiera de la escala fija es 72, ¿sí? Primera graduación no numerada después del 7, ¿sí? Creo que nos dice que aquí tenemos 13, este 0 de aquí, así se utiliza, no sé si le pueden ver, y les voy a pasar un enlace para que puedan practicar, para vuelta a la práctica, ¿sí? Pero aquí está 10
y 3 rayitas más que vienen a ser 13. Pero como no está este 0 de aquí abajo, donde está la A, no está justo en el 13, sí está un poquito pasado, sí, no está ni en el 14, está en medio de la raya del 13 y el 14, ¿sí? Por lo tanto, debemos agregar los 13 milímetros o 72 milímetros, totalizando 13 milímetros punto 72, 13.72 milímetros, que es la lectura del calibre. Entonces aquí tenemos que en 7 y una rayita más coincide la línea. Entonces cuando esta línea coincide con una línea de acá arriba de los centímetros, damos el valor del exacto de esta medida. Ejemplo, como les digo, este 0 no está ni en el, está pasado del 13. Está pasado del 13 ya es 13, ¿sí? Ya tenemos 13. Pero como no llegó al 14, tenemos que ver en la escala de acá abajo cuántos milímetros más tiene. Sí, tenemos aquí 13 centímetros punto y los milímetros que sean. En este caso, tenemos que el 7, si fuera el otro caso, si tuviéramos que el 4 coincide, si ven como aquí no coincide, se distorsiona la línea con la línea de arriba con la de abajo, si se distorsiona, entonces no nos da que es ahí. Tenemos siempre que mirar en esta parte de aquí, tenemos que ver cuál número o línea coincide con una línea de acá arriba para aumentar los valores. En este caso coincidió en 72, ¿sí? Por aquí, con esta línea. ¿Sí? Entonces coincide, tenemos 13 centímetros y los 72 milímetros. O 13.72 milímetros. ¿Sí? Así se utiliza un calibrador. ¿Han usado ustedes un calibrador antes? ¿Han usado un micrómetro? Sí, tenemos aquí un reloj comparador. Tenemos un goniómetro. Tenemos un manómetro. Tenemos las características del manómetro, las galgas y calibres fijos. ¿Sí? Este tipo de instrumentos tenemos dentro de la medición. Esto es parte de aquí de la diapositiva 28, 29, 30, 31, 32 y 33. Queda para que ustedes la revisen. Si yo les paso ahorita al WhatsApp, porque todavía no les doy la clave del EVA, para que puedan revisar. Y tienen este trabajo. ¿Sí? Este trabajo, la fecha está mal. ¿Sí? Esto no le pongan atención a la fecha. ¿Sí? Lo tienen que subir hasta el día miércoles, que tenemos las clases prácticas. Aparte de esta consulta, señores, aparte de esta consulta,